Buenas noches, grato contar con su compañía a esta hora. Martes de 9 a 9:30 de la noche, el gran debate con Adolfo Beck en Teleamiga Internacional, Televisión de Valores. Tema del día, la situación del periodismo colombiano. ¿Qué está pasando con la libertad de expresión en Colombia, en América Latina y en el mundo? Esta también es una oportunidad para rendir un homenaje a destacados profesionales, a gente que dignifica esta profesión u oficio, el oficio más bello del mundo, según Camus. Bienvenido, maestro Edgar Arzuaga. Grato verlo. Más maestro usted, Adolfo. No, usted tiene una historia muy importante, no solo como periodista, es senador de la República, escritor, autor. Y 40 años en esta brega. Se nota, se nota. Sí, gracias. Y actual director de Artundoa por la mañana, es el nombre del noticiero, el antiguo noticiero Todelar de Colombia. Sí, señor. Que va no solo por AM en Bogotá, FM, ¿en qué frecuencia? 92.9 en FM, 890 en AM en Bogotá y las principales emisoras de Todelar. Mi saludo y felicitaciones con motivo del Día del Periodista. Muchas gracias, Adolfo. Por toda la huella que ha dejado en este recorrido. Sí, muchas gracias. Pues gracias por la invitación, Adolfo. Para mí es un honor estar en su programa, dadas las condiciones suyas, la trayectoria, su independencia y sus canas bien merecidas. Gracias por esa referencia. Bienvenido de nuevo, Edgar. También bienvenido, un gesto de admiración, de compañerismo y reconocimiento por todo lo que hace en la radio Jairo Pulgarín, actualmente en Cubo Radio, en los 1070 de Radio Santa Fe. Cubo Radio, en los 1070 de Radio Santa Fe. Adolfo, muchas gracias por tu invitación. Me siento muy honrado en compartir esta mesa de trabajo y sobre todo compartir una experiencia que para mí ha sido una experiencia de casi 15 años con Adolfo Beck, con quien hicimos una historia en periodismo de opinión. Yo creo que el primer gran programa de opinión diario que hubo en Colombia lo hicimos justamente con Adolfo Beck desde Radio Santa Fe. Qué grato volverlo a ver, Jairo. Muchas gracias. ¿Qué está pasando con el periodismo colombiano, maestro Edgar Artundoa? Pues hoy los grandes grupos económicos se tomaron los medios. ¿Quién iba a creer que el periódico El Tiempo pudiera ser de un emporio económico? Lo es. Y lo es también El Espectador. Y lo es Caracol, y lo es RCN. Hay pocos medios independientes. En la radio, por ejemplo, porque han sido absorbidos. Super ahora es de RCN y hasta Radio Santa Fe, que logró mantenerse independiente por 75 años, ahora es también de esos emporios económicos. Yo no creo que todos los días estén llamando a Jairo Pulgarín para decirle qué debe decir y qué no debe decir, pero yo me imagino que cuando diga algo que no conviene, es posible que cariñosamente le llamen la atención. Ese es uno de los problemas de los medios hoy en día. Ahora, ¿cuál es el problema de los medios de comunicación? Pues que la subsistencia se hace cada vez más difícil y por eso quienes tienen el dinero se vuelven dueños de esos medios y los demás pues sobreviven a medias, a gatas, como muchos medios grandes y pequeños de este país, Todelar a nivel nacional y muchas emisoras en Colombia. ¿Está en juego la libertad de expresión? Yo tengo mis dudas sobre la libertad de expresión por siempre. A mí me parece que la libertad de expresión llega hasta cuando toca el bolsillo de los dueños, llámense como se llamen. Entre otras cosas porque todo el mundo tiene subjetividades, intereses, amigos o gente que no le gusta. Yo no peleo mucho la libertad de expresión como la posibilidad de que todo el mundo pueda expresar sus opiniones. A mí me parece que eso de la libertad de expresión es bastante relativo y sesgado frente a lo que usted piensa, quiere y quiere su medio. Usted tiene un buen borrador, ¿no recuerda el episodio de Andrés Pastrana? Ah, sí. Usted tiene un buen borrador. Tengo varios porque, mire usted, Adolfo, estando en el gobierno de Turbay, y era la primera vez que yo había apoyado a alguien, en el gobierno de Turbay, en TV Mundo con Juan Guillermo Ríos,
salimos de ese noticiero porque no hacíamos lo que decía Palacio. Después en otros medios de comunicación encontré cómo presionaban, pero el caso al que usted se refiere es Caracol, en donde por presiones del gobierno Caracol me mandó a un año sabático en España que yo no acepté y terminé por fuera, pero casi que de memoria yo sé que la libertad de expresión no existe en toda su amplitud en Colombia. Situación que se repite con Erdezábal en este momento, Jairo Pulgarín. Sí, yo creo que pues ha habido episodios que desdicen mucho de la libertad de información, Adolfo, pero yo disiento de Edgar en el sentido de que a mí sí me parece que el horizonte de la libertad de información está más cerca hoy en Colombia que hace 30 años. Es que hace 30 años el panorama era también dramático. Había unos noticieros que se repartían milimétricamente a los grupos políticos que, digamos, formaran parte del sistema. Había una programación que era prácticamente cooptada por directorios. Yo recuerdo todavía que había noticieros, tal vez Edgar me ayude a construir este rompecabezas, pero había una época en que en Colombia el noticiero tal era para la familia de Álvaro Gómez, el noticiero tal era para la familia López, el noticiero, y eso era una cosa realmente penosa en el tema del periodismo en Colombia. Historia reciente. La historia reciente no es tan fiel a ese tejemaneje político y yo diría que a esa especie de organigrama o de roscograma político. Yo creo que la cosa hoy es distinta. La cosa hoy es más económica que política, en mi opinión. ¿Y por qué digo que a pesar de la concentración, que es evidente que hay una concentración de medios que es impactante, por ejemplo, lo que ha venido pasando con la radio, cómo la radio pasó prácticamente de manos de un grupo de empresarios a 2 o 3 empresarios nada más? Pese a eso, yo sí siento que es tal la oferta de medios hoy, es tal la dispersión de las audiencias, que cada vez es más difícil ejercer un control, digamos, demoledor sobre la opinión colombiana. Le voy a dar un dato. Había épocas en Colombia, y lo cito por los años 70 porque he estado investigando lo que pasaba en los años 70 en Colombia, cuando el periodismo escrito era el periodismo que dominaba la opinión. Un editorial del periódico El Tiempo o un editorial del periódico El Espectador eran suficientes para volcar la opinión en favor de uno u otro candidato. Hoy es muy complejo, hoy es muy difícil. Usted ve que a pesar de toda la presión y toda la fuerza que le hacen, por ejemplo, a un político, no es posible que la opinión trague entero con lo que se dice de ese político. Y no lo digo por Álvaro Uribe, lo digo por Álvaro Uribe, por Antanas Mocos, que ahora está en el ojo del huracán, porque la audiencia colombiana hoy es múltiple, la audiencia colombiana hoy está dispersa. Y yo creo, Adolfo, que eso es muy difícil. Es como cuando nos decían, trate de tomarle usted una foto a 40 micos a ver con cuántos termina. Así estamos hoy en los medios. Por eso pienso que aún, salvo pues esas observaciones que hace Edgar Artunduaga, aún en estas circunstancias, hoy el país está más cerca de lo que yo he llamado el horizonte de la libertad de información, o por lo menos estamos más cerca del horizonte de tener más derechos a informar. Me queda muy difícil conjugar más concentración con mayor libertad de expresión. Porque pongo otro ejemplo, me gusta hablar con imágenes. Hace 25 años, el canal RCN de televisión, los noticieros de televisión llegaban a tener, lo recuerdo muy bien por Juan Guillermo Ríos, 60 puntos de rating. Eso nunca se volvió a ver en la historia de la televisión colombiana. Cuando un noticiero de televisión hoy tiene 4 o 5 puntos de rating, se siente en la gloria. Se siente en la gloria. ¿Dónde están esos otros televidentes? Ya sabemos, están en la televisión por cable, están viendo Teleamiga, están viendo el fútbol, están en otro mundo. Yo creo que el círculo, digamos, del poder económico de los medios se ha cerrado, pero creo que el círculo de las audiencias, ese sí se ha ampliado muchísimo. Y no creo que hoy tengan tanto poder como el que tenían hace 30 años. Ya regresamos. Me quedé sin sonido. Me quedé sin sonido, maestro. Yo no. Sí, me quedé aquí. Me quedé sin sonido. Dale, yo doy la señal, dale. Ahora sí.
No, yo estoy tranquilo, el que debe estar intranquilo es usted porque estamos... Continuamos. Esa es la posición de Jairo Pulgarín, maestro Edgar Artunduaga. Jairo Pulgarín pertenece ahora a los grandes medios, entonces está pensando como ellos. Una cosa es la atomización de los medios, es que Jairo se fue muy atrás, 30 o 40 años atrás, evidentemente esto era de pedal y había 2 canales y había blanco y negro, y había todas las restricciones y limitaciones del caso. No había internet, no había las redes sociales, etc. A ese nivel sí se han atomizado los medios, las posibilidades y las opiniones. Ahora, que Caracol y RCN sigan siendo las grandes cadenas a donde van los más grandes presupuestos y de donde se manejen muchas cosas con un teléfono, con el Palacio, eso es distinto. Yo lo que estoy diciendo es, si bien es cierto que en esa época que relataba Jairo, donde le daban algo a López, algo a Gómez, Hurtado, algo a no sé quién, a todos los grupos, pretendieron hasta darle al M-19 para que todo el mundo tuviera su pedacito. Esa era la democratización del momento. Hoy no se preocupan por la democratización. Hoy simplemente el que tenga plata crece su poder y hace sus cosas. Aquí la democratización de pronto la está haciendo Internet, pero no se está haciendo en los grandes medios de comunicación. Yo lo que estoy diciendo es, si hay un maridaje entre el poder y unos pocos medios de comunicación que se llevan todos los presupuestos y que manejan, conviven, manipulan y ordenan a esos grandes medios, pues evidentemente la libertad de expresión se está volviendo complicadísima. ¿Qué pasa con los medios pequeños? Y doy ejemplo de Todelar. Si no hay presupuestos nacionales y muy escasos distritales, pues esos medios trabajan con las uñas y defienden la democracia y la pluralidad con mucha dificultad. No necesitan votar al periodista, no necesitan pedir que voten al director si está siendo independiente, simplemente lo matan a punta de hambre, lo limitan económicamente. Yo creo que el dinero se convirtió para la libertad de expresión en el más grande limitante en este país en estos momentos. Pero no solo la presión del poder político, de los grupos económicos, de los grupos al margen de la ley, también ejerce una presión negativa sobre la libertad de expresión. Y se siente más en provincia, indudablemente, donde los periodistas están más indefensos. Jairo Pulgarín. Hace 4 años, un editorial del Tiempo le decía a todos los bogotanos que la mejor alternativa para gobernar a Bogotá era Enrique Peñalosa, y lo dijo categóricamente la nota editorial del periódico El Tiempo, y el que ganó las elecciones fue Gustavo Petro. Entonces, cada vez vamos encontrando más figuras o imágenes que nos muestran que es mucho más difícil controlar, ejercer, manipular, maltratar a las audiencias. Yo sí creo que hoy hay más libertad de elección, yo sí creo que hay más libertad de opinión, yo sí creo que hoy tenemos más espacio para desmarcarnos, como dirían los futbolistas, o mantenernos a 9-15, como dicen los comentaristas deportivos, del poder económico. Y también creo que es mucho más factible que sobreviva un medio de comunicación que tenga posibilidades de mantenerse a distancia del poder. En mi opinión, hay medios que lo están haciendo muy bien, porque soy un convencido de que el periodismo bien hecho también es muy buen negocio. Utilizando su frase, ¿cómo maneja usted esos 9-15 cuando está detrás de una pauta? Porque es que el periodista no tiene por qué vender pauta. A mí me parece que el periodista no está en la función de vender pauta. El periodista puede plantear proyectos. Ahora que se ha discutido de una manera
ácida y áspera la situación, por ejemplo, de Antanas Mockus, no se nos olvide que no es solo Antanas Mockus el que tiene contratos con el Estado. Antanas Mockus es uno de los grandes contratistas hoy del Estado. No, hay periodistas que tienen contratos con el Estado, que son prácticamente subordinados administrativos del Estado. Mencionemos casos particulares, comentaristas que sin ningún problema tienen contratos con el Estado y al mismo tiempo ejercen la función como comentaristas de radio. Por ejemplo, casos particulares. Una señorita de apellido Springer, ella es contratista del Estado y tiene unos contratos de 800 millones y más, ¿cierto? Yo me pregunto con qué autonomía, con qué independencia, con qué responsabilidad, sobre todo con qué libertad de opinión puede hablar una comentarista a quien la Fiscalía le está pagando un contrato de casi 1.000 millones de pesos. Entonces, Adolfo, yo pienso que el periodismo bien hecho es un buen negocio y nosotros sí tenemos que aspirar a que los periodistas marquen la independencia. Hace poco fue noticia de altísimo impacto el hecho de que el señor Slim comprara acciones del New York Times y logró tener un paquete de acciones muy grandes, pero de una vez le anticiparon. Usted puede entrar al New York Times, pero el control editorial, los contenidos editoriales del periódico lo sigue manejando el periodismo y no el empresario. No es el caso colombiano. No es el caso colombiano. El Tiempo y Luis Carlos Sarmiento, no es el caso colombiano. Pero yo creo que el tiempo ha dado un buen ejemplo. El Tiempo hasta el momento se ha mantenido prudente con el tema de Luis Carlos Sarmiento. Oiga, yo no veo al Tiempo tan abyecto ni tan arrodillado frente a las políticas financieras del doctor Luis Carlos Sarmiento. ¿Cómo le acabó de ir con el periódico que tenía en Chapinero? Me quebré, mi querido. A los 9:15. Las 9:15 no me sirvieron, porque me puse a pelear con la alcaldesa de Chapinero y eso fue suficiente para aniquilar el periódico. Oiga, y qué buen periódico, qué buen periodismo, qué buen producto el que tenía. Sí, es cierto. Gracias, Edgar. Es que no basta con hacer un buen noticiero ni un buen producto. Hay que buscar la pauta. Yo lo vi tocando puertas a usted para que ese periódico sobreviviera y no sobrevivió. Sí, es difícil. Es difícil. Es difícil. A eso me refiero, a eso es a lo que yo me refiero cuando digo que desafortunadamente hoy no es necesario que a usted lo voten, simplemente le quitan la pauta, lo dejan morir y lo dejaron morir. Lamento por la muerte prematura de su periódico tan bueno y creo que hubiera muerto Radio Santa Fe si no pasa a un grupo económico como sucedió. Yo me echo la bendición todos los días para que Todelar, que es la única empresa de radio independiente, se mantenga viva, entre otras cosas porque yo ahí voy en esa barca. Yo también rezo todos los días para que Edgar Artunduaga sobreviva en Todelar. ¿Cómo manejar ese punto de equilibrio entre tocar la puerta y mantener una distancia con el poder político, con el poder económico? Equilibrista. ¿Solamente con esa frase? ¿Con esa palabra? No, es decir, yo decidí una cosa, Adolfo y Jairo, y se lo digo aquí sinceramente. Yo estoy restiado. ¿Qué es restiado? Restiado es, yo digo lo que pienso y estoy pensando en retomar mi título de maestro si me vuelven a echar de algún emisor. Hoy en día es muy complicado ser maestro de escuela, sí, Edgar. No importa, pero pues a esta Los edad, pelados le tiran sí, noticias, sí. le tiran la almohadilla, Oiga, le ponen apodos cuando uno le da la espalda. Yo creo que Jairo tiene alguna información cuando dice yo rezo para que Artunduaga siga en Todelar. Tal vez es que me ha escuchado hablando muy duro y es posible. Yo no lo descarto que de Palacio o de alguna entidad del gobierno llamen a decir, hombre, les ayudamos económicamente, pero el tipo es incómodo. Y no estoy levantando la mano para decir que me saquen, sino que ejercer el periodismo con independencia en este país es difícil. Nosotros ya hemos tenido la negativa reiterada del gobierno de la pauta en mi programa o en las noticias de Todelar. Ahí estamos vetados, prácticamente ¿Cuál vetados. es el argumento? Porque de todas maneras, Edgar Artunduaga, que para que lo sepan los oyentes, puede tener entre 300.000 y 400.000 oyentes en todo el país. Sí, no, es que no basta con que usted haga un buen producto. Es que usted tiene que hacer la genuflexión diaria y yo no la hago, ni aquí ni nunca la he hecho. Así es que vamos a probar a ver hasta dónde llegamos así. Eso hice en Caracol. Pero digamos las cosas como son, Edgar. Escúchame que interrumpa tu intervención. Pero, por ejemplo, hay sectores de la opinión que creen que Edgar Artunduaga es amperista. Yo soy amigo de Samper.
¿Eso quiere decir que es samperista? No, ¿o no? pero le agrego algo. Hay quienes dicen que soy uribista y fui antiuribista todo el tiempo, incluso estando en el Senado. Lo que no soy es gobiernista. Ah, ya. De ningún gobierno, contrariamente a lo que muchos son, gobiernistas de todos los gobiernos, políticos y periodistas que el día que se instale el nuevo gobierno se declaran defensores férreos de ese gobierno. Y ya regresamos con su definición sobre Jairo Pulgarín a nivel político. Ya regresamos. Repito la pregunta. ¿Usted cree que Jairo Pulgarín es amigo de la gente que está en el poder? Pues si lo dejaron en Santa Fe cuando Caracol adquirió Santa Fe o en préstamo y Caracol está cerca del gobierno, yo creo que consideraron que Pulgarín no era un tipo peligroso para Palacio. Es más, la forma como camina, la forma como se desplaza me está pareciendo muy santista. Pero yo lo entiendo, hay que sobrevivir en esta profesión. ¿Pero usted habla del Palacio de San Carlos o del Palacio Líbano? Del Palacio de Nariño. Ah, el Palacio de Nariño, Sí. Escúcheme, que yo soy de la época del Palacio de San Carlos. Y yo no sé qué tan buenas relaciones tendrá con Petro, pero entiendo que no muy bien. Lo cierto del caso es que si uno trabaja en Caracol no le importa mucho eso, porque Caracol tiene pauta, paga bien el sueldo, le ha permitido a Jairo mejorar su vestimenta, mejorar el carro. Esas son las ventajas de estar en los grandes medios. Y me alegro por él porque con el periódico de Chapinero lo veía bastante apaleado. Hombre, Edgar, muchas gracias por las atribuciones, pero yo creo que uno escasamente llega al rango de periodista. Yo ni siquiera tengo la facultad de decir que soy ni gobiernista ni antigobiernista, porque soy un convencido de que los periodistas tienen una sola misión, y es trabajar por la verdad. Hay momentos en que el gobierno, a mí, no sé, tal vez era un escritor o un periodista argentino que decía que el periodista que se acerca mucho al poder tiene la tentación de no decir la verdad. Y yo sí creo que cuando uno está tan cerca del poder, termina prácticamente camuflando la verdad. Con la elegancia que presentó usted la pregunta, usted estuvo muy cerca de Peñalosa. Yo estuve cerca de Peñalosa por una razón, Adolfo, porque siempre he creído que Peñalosa ha sido un político serio. Peñalosa, tal vez el gran error en su vida ha sido el de no saber comunicar sus ideas, de no saberlas transmitir, pero hay ejemplos por montones que hablan muy bien de que Peñalosa fue un gran alcalde para Bogotá. Desafortunadamente pienso que el temperamento de Peñalosa, tal vez su irascibilidad, algunos la llaman arrogancia, yo diría más bien su falta de tacto, no le han permitido volver a ser alcalde de Bogotá. Pero lo digo hoy públicamente, si hay algún político hoy en Colombia que merece la alcaldía de Bogotá, es Enrique Peñalosa. ¿Con qué autoridad critica la amistad de Edgar Artunduaga con el expresidente Samper? No, yo no la estoy criticando, yo simplemente estoy contando que a mí me llegan rumores de que Edgar Artunduaga es samperista. Él acaba de aclarar, no, yo no soy samperista, soy amigo de Samper, que es otra manera de decir que soy samperista. Eso de rumores me suena a un periodista mal informado. No, señor, ningún mal informado. Yo Pero, lo que creo es no que... no está descubriendo el agua tibia. Yo estimo, respeto a Samper, pero no soy samperista porque no milito en ningún movimiento con él. Difiero de muchas de las cosas que hace. Me parece un tipo divertido, agradable, pero hasta ahí no más. No me entierro con él, no soy de los que se hace matar por Samper. Yo lo estimo, me parece un tipo interesante, como usted piensa que Peñalosa es un tipo bueno. Yo no sé si en esta campaña usted va a estar con Peñalosa o no, pero lo que quiero es aprovechar la oportunidad no para pelear con Jairo, sino para decir que Jairo es de los buenos obreros del periodismo nacional, como lo es usted, Adolfo. Muchas gracias. Y como lo he sido yo de alguna manera también. Cada uno con 20, 30 o 40 años en esta profesión seguimos trabajando, seguimos ganándonos la vida en esta actividad y seguimos siendo decentes
o de lo contrario no estaríamos hablando en los medios ni teniendo la credibilidad que tenemos. Yo aprovecho es para hacerle un homenaje a ustedes, aunque por lo que dije, evidentemente podemos tener diferencias de criterios, diferencias en el manejo de las cosas, pero con mucho respeto y admiración por ustedes dos, porque los conozco, porque he compartido un micrófono con ustedes y sé de su enorme actividad, la suya, Adolfo, y de su actividad también constante y buena en los medios de comunicación, Jairo. Gracias. Frase de cierre, Jairo Bulgarín. No, yo creo que nosotros, Adolfo, tenemos un gran compromiso. Los periodistas no tenemos ni siquiera un compromiso con el medio de comunicación, no tenemos un compromiso con el gobierno, no tenemos un compromiso con el Estado. Nuestro gran compromiso es con la ciudadanía. Y yo sí creo que la ciudadanía nos debe exigir permanentemente que siempre luchemos por la verdad. Nos podemos equivocar, pero creo que nunca debemos renunciar a ser guardianes de la verdad. Frase de cierre, maestro Edgar Tunduaga. Muchas gracias. Bueno, este es un homenaje al periodismo colombiano a través de dos figuras, dos personas que dignifican la actividad, profesión o oficio. Gracias por venir, mi admiración y mi agradecimiento. Nuestras canas de algo nos tienen que servir, Adolfo y Jairo. Gracias. Gracias, Jairo. Muy amable, Adolfo. Muchas gracias. Feliz noche para todos.